Shalom, amados hermanos. Parashá 4, Vayera. Significado: y se apareció. Fecha: 1 al 8 de noviembre del 2025. Lectura: Bereshit, Génesis capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. Haftará, porción de los profetas. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 37. Brit Hadashah, Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 26. Cuando Dios se manifiesta en medio del silencio y la prueba. En esta porción de la Torá, el Eterno se manifiesta por tercera vez a Abraham, el amigo de Dios. Mientras él descansa bajo el calor del mediodía, 3 visitantes celestiales se acercan a su tienda. Abraham, sin saber aún que eran mensajeros divinos, se levanta apresurado, corre hacia ellos y se inclina hasta el suelo en señal de honra. Les ofrece agua para lavar sus pies, pan recién hecho y el mejor alimento de su casa. Su actitud no es ritual, sino genuina, el reflejo de un corazón dispuesto a servir. Durante esa visita, uno de los mensajeros anuncia que Sara, su esposa anciana, dará a luz un hijo en el próximo año. Sara, que escucha desde la tienda, se ríe incrédula, pero el Eterno, que conoce lo más profundo del corazón, le pregunta: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis capítulo 18, versículo 13 y 14. Dios reafirma la promesa y declara que su palabra no conoce imposibles. Después de esta revelación, Abraham es puesto en otra dimensión espiritual. El Eterno le comparte su propósito de juzgar a Sodoma y Gomorra por su corrupción. Abraham, movido por compasión, intercede, rogando que la ciudad no sea destruida si se hallan justos en ella. Pero no los hay. Solo Lot, su sobrino, es rescatado junto con su familia. Sin embargo, la esposa de Lot, incapaz de dejar atrás el pasado, desobedece la orden divina y se convierte en estatua de sal. Mientras tanto, Abraham se traslada a Gerar. Allí, el rey Abimelech toma a Sara, pensando que es su hermana, pero Dios lo confronta en sueños, protegiendo la promesa de descendencia. Finalmente, la palabra se cumple. Sara concibe y da a luz a Isaac, el que ríe. Abraham tiene 100 años y Sara 90. La risa de duda se transforma en la risa del gozo. Más tarde, Agar e Ismael son enviados lejos, pero Dios no los abandona. Oye el llanto del niño en el desierto y abre los ojos de Agar para que vea un pozo de agua. Y al final, la prueba más grande. Dios le pide a Abraham ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio sobre el monte Moriat. Abraham obedece, y cuando levanta el cuchillo, una voz del cielo lo detiene. Dios provee un carnero atrapado entre los arbustos. En ese altar, la fe de Abraham alcanza su plenitud y se revela el nombre profético de Dios, Adonai Shireh, el Señor proveerá. Esta historia
nos enseña que la fe no es ausencia de prueba, sino confianza en medio del silencio. El Dios que se aparece en la fragilidad humana. El relato comienza con una escena silenciosa y simple. Abraham está sentado a la puerta de su tienda, bajo el calor del día, recuperándose de su circuncisión. No está en un momento glorioso, sino en uno vulnerable, y es allí donde se le aparece el Eterno. Y se apareció el Señor a Abraham junto a las encinas de Manré. Génesis capítulo 18, versículo 1. Este detalle no es menor. Nos enseña que Dios elige revelarse en los momentos de mayor debilidad humana, cuando el alma ya no tiene fuerzas para aparentar y el corazón está abierto de verdad. Salmo 34, versículo 18 dice: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Eterno no busca grandeza exterior, sino sinceridad interior. Su presencia se manifiesta donde hay humildad, hospitalidad y disponibilidad. Así también, siglos después, Yeshua, el Verbo hecho carne, se manifestaría no en palacios, sino en humildes aldeas, caminando entre los que sufrían, revelando que la gloria de Dios habita entre los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Cuando el ser humano se vacía de sí, Dios llena ese espacio con su presencia. La obediencia cotidiana, el terreno donde Dios se revela. Abraham, al ver a los 3 varones, no espera a que lo llamen. Corre hacia ellos, se postra y les sirve. Sin saberlo, está hospedando ángeles. Levantó los ojos y miró, y he aquí 3 varones. Génesis capítulo 18, versículo 2. Su fe no es solo creer, sino actuar. No es solo esperar, sino servir. Cada gesto, el agua, el pan, el descanso ofrecido, es una expresión concreta de amor, y en ese acto cotidiano, Dios se revela. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yeshua reafirma este principio: porque tuve hambre y me disteis de comer, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40. Cada acción sencilla puede ser una puerta a lo sobrenatural. Dios no se manifiesta solo en altares ni en montes, sino en los gestos cotidianos del corazón disponible. La revelación de Dios no llega al curioso, sino al que está dispuesto a obedecer aún sin entender. La promesa que llega cuando el tiempo humano se acaba. Sara se ríe al escuchar que tendrá un hijo. Su cuerpo ya no responde, su esperanza se había apagado, pero la voz divina rompe la lógica. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis capítulo 18, versículo 14. Cada promesa divina pasa por el túnel del silencio y de la espera. No es un castigo,
sino el proceso en que la fe se purifica. Números, capítulo 23, versículo 19, declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Abraham y Sara aprendieron que los tiempos de Dios no se rigen por el calendario humano, sino por la preparación del corazón. Y sin debilitarse en la fe, se fortaleció, dando gloria a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20. Cuando el hombre dice, ya es tarde, Dios dice, ahora es tiempo. Así, Isaac nació como testimonio viviente de que la fe que espera nunca se queda sin fruto. El Eterno hace brotar vida donde solo hay imposibilidad. El fuego de la prueba, el monte Moriat y la fe perfecta. La historia alcanza su punto más alto cuando Dios llama a Abraham y le pide lo impensado: ofrecer a Isaac, el hijo de la promesa. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto. Génesis capítulo 22, versículo 2. El silencio de Abraham ante esta orden revela una confianza absoluta. No discute, no reclama, no busca explicación. Simplemente responde: heme aquí. Esas palabras condensan toda la fe de un hombre que ha aprendido que Dios es digno de confianza aun cuando no se entiende su camino. Job capítulo 23, versículo 10 dice: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Abraham no sabía cómo terminaría aquella prueba, pero sabía quién era su Dios. Su silencio fue fe, su obediencia fue adoración, su entrega fue amor. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23 confirma: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. El ascenso al Moriat fue un camino de muerte al yo. Mientras subía, Isaac preguntó: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió proféticamente: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis capítulo 22, versículo 8. Estas palabras apuntan a Yeshua, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. La aquedad, el sacrificio de Isaac, es una sombra del sacrificio perfecto. Dios no solo probó a Abraham, sino que reveló su propio corazón de padre dispuesto a entregar a su Hijo amado. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando el cielo guarda silencio. Durante el ascenso no hubo voz, ni ángeles, ni señales, solo pasos. Ese silencio fue la mayor prueba. A veces el cielo calla, no porque Dios se haya ido, sino porque confía en que aprendimos a caminar por fe. Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Isaías capítulo 30, versículo 15: En quietud y confianza
estará vuestra fortaleza. El silencio de Dios no es su ausencia, es su pedagogía. Él no siempre explica, pero siempre acompaña. Y cuando la prueba llega a su punto más alto, su voz vuelve a sonar. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Génesis capítulo 22, versículo 11. Fue entonces cuando Abraham levantó los ojos y vio al carnero. La provisión siempre estuvo allí, esperando a que la fe terminara su obra. Adonai Jireh, el Dios que provee. El monte Moriah se convierte en el lugar de la revelación final. Dios no solo prueba, sino que provee, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Jireh. Génesis capítulo 22, versículo 14. Ese nombre significa el Señor verá o el Señor proveerá. Lo que Dios ve, Él lo suple. Abraham comprendió que la obediencia abre la provisión, no antes, sino durante el sacrificio. Filipenses capítulo 4, versículo 19 expresa: Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando confiamos en Dios en medio del silencio, descubrimos que Él ya había preparado la respuesta. Su provisión llega en el punto exacto donde la fe se rinde y el alma obedece. Conclusión: el llamado a obedecer en medio del silencio. La historia de Abraham es la historia de todo creyente que aprende que la fe verdadera no depende de lo visible, sino del carácter de Dios. Él se aparece en los desiertos, en las tiendas del cansancio, en los montes de la prueba. Nos llama a obedecer sin entender, a confiar sin ver, a ofrecer lo más amado, sabiendo que su amor nunca falla. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Yeshua, el Hijo amado, también dijo en Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. En cada heme aquí, pronunciado con sinceridad, el cielo se abre. El Eterno no se olvida de los altares levantados en lágrimas. Él ve, Él recuerda, y en el monte de la obediencia, Él se manifestará. Shabbat Shalom, amados hermanos, muchas bendiciones para ustedes. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.